Días, muchas gracias por conectarse y acompañarnos. Hoy escucharemos una clase que se llama Quiero acercarme a Dios, pero no lo siento. Sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo en México, región Ecatepec. Muy buenos días, te saludo con mucho gusto un domingo más. Qué bueno que pudiste conectarte aquí a nuestra transmisión. Yo ya me senté aquí en mi lugar, ponte cómodo también allí en tu casa. Me he preparado un café, espero que tú también
te hayas podido preparar el tuyo, como te decía el domingo pasado, y podamos tomar este tiempo para la segunda parte de nuestra serie, Quiero acercarme a Dios, pero todas estas cosas que de pronto, de ideas preconcebidas, de tradiciones, de formas en cómo hemos concebido a Dios, distorsionan el concepto verdadero de Dios. Y hay muchísimas cosas, yo te explicaba como, quiero acercarme a Dios, pero no entiendo cómo este Dios amoroso del que ustedes hablan pueda ocasionar tanto dolor y tanta tristeza. O quiero acercarme a Dios, pero no se parece al Dios que mis papás me enseñaron en mis tradiciones, no se parece con mis tradiciones. O también te compartía yo, quiero acercarme a Dios, pero he visto a personas tan hipócritas en las iglesias y la verdad es, para ser como uno de ellos, no gracias, mejor no. Te decía yo que yo particularmente me siento identificado con varias de ellas, o no porque seguir a Dios es un tema tan aburrido y yo soy tan divertido, yo soy tan alegre y no quisiera tener una vida tan aburrida. Y particularmente el tema que hoy quiero compartirte. Quiero acercarme a Dios, pero no lo siento. Este particularmente es un tema que para mí es así, me siento demasiado identificado. Quiero acercarme a Dios, pero no lo sentía. Aún no sentía también la necesidad de poder acercarme. Y es un tema que no solamente evita que muchas personas puedan acercarse a Dios, puedan creer en Dios, sino también es un tema del por qué muchos abandonan su fe, abandonan la iglesia, o aún muchos, es el tema por el cual se acercaron. Cuando alguien les predicó y ellos se emocionaron tanto y sintieron tantas cosas, tantas emociones, tantos sentimientos, como esa experiencia tan sensorial que de pronto podemos sentir en nuestras vidas, y por eso tenemos como esa referencia, es que hay que sentir a Dios. Por ejemplo, ahorita ahí a donde estás, ¿tú estás sintiendo a Dios? Pregúntatelo. Y Dios está presente ahí, y es muy probable que tú no lo estés sintiendo. ¿Por qué no sentimos a Dios? Hay muchas razones del por qué no sentimos a Dios. Estuve estudiando este tema y quiero compartirte algunos de ellos. Particularmente porque algunos crecimos en una cultura donde sentimentalizamos demasiado a Dios. Y pensamos que sentir a Dios en todo momento es como debiera ser. Y esto no es verdad. Sentir a Dios en todo momento es imposible. Tendrías que estar enfocado en eso y no hacer nada a lo largo del día. También, ¿por qué no sentimos a Dios? Otra razón es porque particularmente habemos algunos que somos muy racionales. Nos domina la razón, no somos tan sentimentales, y una naturaleza así le va a costar más trabajo sentir a Dios, sentir su presencia. También otra razón es porque hay un agotamiento físico o emocional, y en esos estados de estrés es muy probable que se pueda endurecer nuestros sentimientos. O lo contrario, porque nos centramos mucho en nosotros, en pensar cómo estoy, en pensar cómo me siento. O quizá también que sea el plan de Dios para atraerte mucho más a Él. Y esto es algo que para mí era un tema bastante difícil de entender. Más aún cuando yo había escuchado a muchos que decían, wow, fue especial, o veía a algunos que al cantar alabanzas podían hasta llorar. Y la verdad,
yo no sentía nada o sentía prácticamente muy poco. Y era un tema como, yo no puedo estar así. Y con mucho respeto quiero compartirte esto. Cuando cantaban alabanzas y levantaban las manos y se emocionaban, aún ahora para mí es difícil hacer eso. Yo no podría hacer eso. Y personas como nosotros, que nos cuesta tanto trabajo acercarnos a Dios, es como decir, quisiera acercarme a Dios, pero no lo siento. Y esa es una razón del por qué muchas veces no nos queremos acercar a Él. O como te decía, es una razón del por qué nos alejamos de Él. Quiero compartirte la experiencia del rey David en esta primera parte, de cómo en un momento dado, aquí en el Salmo 24:4, la escritura que te leí el domingo pasado, sentía tan cerca la experiencia de Dios, y vamos a ver cómo después no sentía a Dios cerca. Dice en el Salmo 23:4, aun cuando pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. David en este momento tenía la certeza de decir, no voy a temer porque tú estás a mi lado. Y de esta experiencia de sentir a Dios tan cerca, comparte ahora en el Salmo 10:1. Y ahora fíjate qué es lo que dice: Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Ahora David, por este estado emocional por el que él está pasando en medio de dificultad, él comparte y dice, ¿por qué estás tan lejos? Ahora tiene un sentimiento de lejanía. Dios está muy lejos. Aún fíjate qué es lo que le dice: ¿por qué te escondes en momentos de angustia? Luego en el Salmo 13:1 escribe David y dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo me seguirás olvidando? David sentía que Dios se había olvidado de él. No te siento cerca, Dios, escribió en el Salmo 10. Y aquí me has olvidado, yo siento que me has olvidado. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Te has escondido, Dios. Fíjate esta parte súper importante. En medio de estos sentimientos que David tenía, había cambiado la connotación de la presencia de Dios. Y en este estado emocional, en ese estado sentimental, él afirmaba cosas que en la realidad no existían, pero sí existían para la realidad de sus sentimientos. Es decir, para David era cierto que Dios estaba lejos, él lo sentía lejos. Pero eso no significa que en verdad pasaba en los hechos. En los hechos Dios no estaba lejos, solamente que David no lo sentía. Y por no sentirlo, él afirmaba que Dios no estaba. Y te quiero dar un ejemplo de esto. En días soleados como hoy, podemos sentir la presencia del sol. Aún por nuestra vista podemos ver que brilla, ¿cierto? Pero en un día nublado no podemos sentir tanto la presencia del sol, no nos quema como en un día como hoy de soleado si nos paramos al sol. La pregunta sería, ¿el sol brilla en un día nublado? ¿El sol sigue brillando en un día nublado? ¿Qué respondes ahí donde estás? Muchos van a decir, no, el sol no brilla en un día nublado. ¿Por qué? Porque no lo siento, porque no me quema, porque no lo veo. Pero esa no es la respuesta correcta. El sol sí sigue brillando en un día nublado.
El hecho que no lo sientas, el hecho que no lo veas, no significa de que no sigue brillando. Solamente es que se interpusieron unas nubes y nuestro concepto subjetivo es: el sol no brilla, el sol está escondido, no está aquí, no siento su presencia. Pero si tú te subieras por encima de esas nubes, tú comprobarías que el sol sí está brillando. Y esta es la realidad que muchas veces nos presentan nuestros sentimientos. Como experiencias subjetivas, perdemos la objetividad de la realidad. Y los sentimientos presentan otra realidad diferente. Era precisamente lo que David compartía en estos salmos. Yo no te siento cerca, Dios. Y lo que David ponderaba más es: no te siento cerca. Y Dios sí estaba ahí, pero David ya no lo sentía. Y la realidad es que la cercanía que Dios tiene con nosotros no depende si lo sentimos o no. No depende si lo sentimos o no. Y como te nombraba, hay muchísimas causas. Y una de ellas es el agotamiento físico o emocional. Es decir, en un momento cuando nuestras emociones están más desbordadas, en un momento de más necesidad, es probable que en ese momento sea cuando menos podamos sentir a Dios. Pareciera lo contrario, ¿verdad? Que en un momento de tanta emoción, de tantos sentimientos desbordados, pudiéramos sentir más a Dios. Sin embargo, estudiando este tema es cuando menos sentimos a Dios. Y quiero que vayamos a ver un ejemplo de alguien que había entregado su vida a Dios y había entregado su vida al servicio de Dios. Y como en un momento de que ese servicio lo llevó a un gran éxito, que lo metió en un gran problema, pudo no sentir la presencia de Dios tan cerca, y Dios con mucho amor, con mucha paciencia, lo llevó a vivir esta experiencia de una manera que él ni siquiera se lo imaginaba. Y me estoy refiriendo al profeta Elías. Allí en el libro de Primero de Reyes 19, 3 y 4, escogí algunos segmentos. Tú lees la historia completa para que puedas darte cuenta de esto que pasó en la vida de Elías. Perdón. Déjame tomarme un traguito de mi café. Tú puedes hacer lo mismo con el tuyo. Y aquí seguimos. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Deja ponerte en contexto. David había enfrentado a la idolatría en la que habían caído el rey y los habitantes de la nación de Israel. Y él confrontó a los profetas falsos de Baal y los había dejado en ridículo y los había eliminado. Y entonces el rey y una mujer ahí extranjera que se había encontrado y que la había llevado a vivir al palacio, se enojaron tanto y dijeron: vamos a vengar la muerte de nuestros profetas matando a Elías, quien ha ocasionado este destrozo. Y ante la amenaza, lo que hizo Elías es ponerse a salvo. Como en un momento de gran demostración del poder de Dios, porque él oró porque descendiera fuego del cielo y quemara este sacrificio que él había puesto ahí. Y en este instante de ver el poder de Dios, por un momento en ese estado de gran emoción se olvida y huye para ponerse a salvo ante la amenaza.
y va y le hace una petición a Dios bastante drástica y está ahí emocional y le dice: estoy harto, quítame la vida. Y qué bueno que Dios no respondió a la oración y a la petición de Elías, porque quiero decirte que él ni siquiera murió en esta tierra, él fue llevado vivo. Pero me anima mucho, mucho, mucho cómo Dios le respondió a Elías. No le respondió reprendiéndolo, enojado. Fíjate cómo le respondió ahí en el verso 7 y 8. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Lo que Elías necesitaba era un encuentro personal con Dios. En este estado de depresión, porque los estudiosos dicen que había caído en un estado de depresión, tal vez tú alguna vez te has sentido así, que sientes que has hecho algo tan grande por Dios y Él en cambio no te ha devuelto de la misma manera su respuesta como tú esperabas, y en este caso estás emproblemado como estaba Elías. Y él en este estado de gran depresión, de gran tristeza, de emociones desbordadas, de estrés, dicen otros estudiosos, él no siente la presencia de Dios y huye. Y ahí va a través del ángel y lo toca y le dice: levántate, come. Él comió porque te espera un largo viaje para encontrarte conmigo. Camina 40 días y 40 noches y llega al lugar, al monte de Dios, al monte Horeb, donde Moisés, si tú has leído la Biblia, tuvo un encuentro con Dios. Otros es el monte Sinaí, y ahí Elías se mete a una cueva. Después Dios le pregunta: ¿cómo estás, Elías? Y responde aquí en el verso 10: me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esta parte de la escritura es bastante ilustrativa para mostrar cómo podemos distorsionar la realidad y en nuestra percepción poder decir algo de lo que sí es real, pero mucho de lo que no es real cuando pasamos por estos momentos emocionales, por estos momentos de sentimientos desbordados. Porque decía mucho de verdad Elías, si era cierto que le consumía su amor por Dios. Era cierto que los israelitas habían abandonado el pacto, habían derribado los altares y habían adorado a dioses falsos. Pero lo que no era cierto es que él era el único que había quedado con vida. Eso era una distorsión de la realidad por este momento de cómo se sentía. Y Dios, que es tan amoroso y Dios que es tan fiel, quiso mostrarse a Elías, y vamos a ver de qué manera lo hizo. En el verso 11 dice: entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pues el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Esta experiencia que le pasó a Elías es muy probable que tú lo hayas pasado o que tú hayas deseado que te pasara o que te pase. En este momento de gran necesidad, de que quiero sentir a Dios, quiero sentir su presencia, Dios le dice:
Sal de ahí de donde estás metido, porque yo voy a pasar. Y dice que Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque él esperaba como una gran manifestación, como una experiencia sensorial espectacular de Dios. Y me llama muchísimo la atención que en este terremoto que destrozaba las rocas, este viento fuerte, huracanado, en estos dos fenómenos así grandes, espectaculares, dice, Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el huracán, Dios no estaba en el terremoto. Luego en el verso 12 y 13 dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Después de los vientos huracanados, después del terremoto, vino un fuego. Y él 40 días atrás había experimentado con su oración del fuego de Dios, la presencia de Dios. Pero esta vez ahí en el fuego no estaba Dios. ¿Te das cuenta cómo en este estado emocional, de sentimientos desbordados, de depresión, él tenía como mitigado sus sentimientos, anestesiado sus sentimientos? Y él pensaba que ahí iba a estar Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces a los seguidores de Jesús. Queremos tener esa experiencia espectacular, al grado que algunos llegamos a decir, es que ya no siento a Dios aquí, ya no siento a Dios en esta iglesia. Y queremos que hayan los terremotos, y queremos que hayan los huracanes, y queremos que hayan el fuego. Pero si eso te hubiera pasado a ti, como le pasó a Elías, ahí no estaba Dios. Y pasa luego que escuchamos alguna clase, o vamos a otra iglesia, o vamos a otro lugar, y dicen algo y tocan alguna canción, y tú sientes bonito, y mariposas en el estómago, y lloras y todo, y dices, aquí sí está Dios, aquí sí sentí a Dios. Eso pudo haber dicho Elías, porque dice que él sintió que Dios estaba pasando, pero allí no estaba Dios. Y cuando muchas veces lloramos con una canción y que decimos, es que sentí la presencia de Dios, los estudiosos afirman, y esto es comprobado aún por la ciencia, que nuestras emociones son movidas por las letras de las canciones y no mucho por la presencia de Dios. Por eso dice después que luego vino un silbido apacible y delicado, no algo espectacular. Las tres cosas espectaculares ya se habían calmado. Ahora hay un silencio apacible, suave. Imagínate el momento. Y dice que en ese instante él se cubrió el rostro con su manto, se quedó a la entrada de la cueva y ahora sí escuchó la voz de Dios. En el silbido apacible, en el silencio apacible y delicado, ahora sí estaba Dios, no en la experiencia espectacular. ¿Te das cuenta que muchas veces nos va a costar sentir a Dios cerca? Que muchas veces cuando más vamos a querer sentir a Dios porque nos sentimos tensos, decepcionados y hartos o en una gran prueba, te das cuenta que en esos momentos es más probable que no sientas la presencia de Dios, como le pasó a Elías. ¿Te das cuenta? Aún te das cuenta que aquellos que afirmamos, es que quiero acercarme a Dios, pero no lo siento, que eso no es una buena referencia, porque en ese sentido yo quiero preguntarte,
¿Qué importancia tienen realmente los sentimientos en nuestra cercanía con Dios entonces? ¿Qué importancia tiene? A Jesús un día le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante y él respondió de esta manera, de donde extraje esto. ¿Qué importancia tienen nuestros sentimientos? Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente es como necesitamos amar a Dios. ¿Te das cuenta que tu experiencia espiritual o tu vida de fe implica una experiencia completa, una experiencia integral? Que una sola parte no va a determinar el que sientas o no la presencia de Dios. Porque imagínate que fuera nada más con toda nuestra mente. Sería como una experiencia muy fría, solamente una experiencia intelectual. Si quitamos eso y fuera con toda nuestra alma, sería como si una gran voluntad de querer amar a Dios, pero también se queda muy corto. O si lo haríamos con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentimientos, pero no hubiera voluntad entregada, ni hubiera un razonamiento de nuestra mente, sería una experiencia parcial. Entonces, eso nos lleva a concluir que la fe o tener esos sentimientos de sentir la presencia de Dios no puede consistir un buen parámetro para medir nuestra cercanía con Dios. Una experiencia emocional con Dios puede ser la experiencia más pasajera de nuestra relación con Dios. Lo repito, una experiencia emocional puede ser la experiencia más pasajera en nuestra cercanía con Dios. Y esto es algo que debe ilustrarnos y debe ayudarnos. Aun si tú no eres un seguidor de Jesús, que particularmente para ti está dirigida esta clase y nos has seguido por todo este año o has pasado por experiencias desagradables, por pérdidas, por frustraciones, por dolor, por hartazgo, por lo que sea, pero no te sientes bien y te han dicho es que acércate a Dios, es que te hace falta a Dios. Y tú dices, pues es lo que quisiera, es lo que más siento que necesito, pero no lo siento. Yo quiero decirte, el sentir a Dios o no sentirlo no significa que no esté Él buscándote, que no esté Él queriendo tener esta relación contigo. Nos metemos en muchos problemas esperando que Dios sea solo sentimientos. Te digo, muchos por esta parte han abandonado la fe. Muchos han abandonado la iglesia. Se han ido a lugares, a grupos donde hay más sentimientos, donde hay más cosas que muevan más los sentimientos y menos el corazón. Para terminar, quiero que podamos leer en Éxodo 33, 14 y 15. Y es Moisés teniendo un diálogo con Dios cuando le dice que guíe a su pueblo para tomar la tierra prometida. Y Dios le responde y le dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú analizas muy bien la experiencia relacional de Dios y Moisés, en muchas veces no lo sintió. El mismo pueblo no lo sentía.
Pero Moisés tenía una convicción que Dios le dio. Mi presencia irá contigo, lo sientas o no. Y él en respuesta lo confirma y le dice, es lo que quiero. De tal manera, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es tan importante el lugar y es tan importante el cumplimiento de tu promesa y de las bendiciones, de tomar esas casas donde no construimos, de ir y comer esos manjares. Sí es espectacular, pero lo que más quiero es vivir en tu presencia, lo sienta o no. Y es con lo que quiero terminar la manera de conclusión. La presencia de Dios no está limitado o limitada a lo que sientes. Te repito, la presencia de Dios no está limitado a lo que sientes. Muchas veces nuestros sentimientos son engañosos. ¿Es malo tener sentimientos? No, no. Dios mismo tiene sentimientos de alegría, de amor, de felicidad, de paciencia. Dios es sentimientos. Pero también no se nos debe olvidar que nosotros somos la generación caída. Después del pecado, somos de la generación caída. Nuestra humanidad está caída. Nuestros sentimientos son sentimientos de una generación caída. En ese sentido, pensar que Dios sea solo sentimientos es analizar a Dios desde un punto de vista de sentimientos caídos, de sentimientos distorsionados, ya no de la humanidad perfecta en la cual Dios nos creó. ¿Necesita restaurarse eso? Sí, por supuesto. Por eso, para practicar, quiero dejarte esto. Te animo, amigo que nos escuchas, escríbenos. Vamos a responderte. Queremos mostrarte a este Dios verdadero y que no esté determinado solamente por tus sentimientos. Por eso quiero animarte a que puedas acercarte a Dios, aunque no lo sientas ahora. Y es probable que en el proceso de seguirlo, un día sentirás su presencia. Algunas veces desbordadas, algunas veces en un silbido apacible, escuchando su voz. Para los seguidores de Jesús, quiero que recuerdes que la presencia de Dios siempre está contigo, aunque no lo hayas sentido. Y para ti que particularmente andas buscando experiencias sensoriales, espectaculares, quiero decirte que a veces Dios pareciera que no habla, pareciera que no se manifiesta, y es probable que lo que está buscando es que tú te puedas acercar más a Él. Es probable que quien se alejó haya sido tú. No confíes solamente en tus sentimientos. Acompáñame, vamos a orar. Querido Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu compasión, por ilustrarnos a través de la vida de Elías, de David, aún de Moisés, lo importante de tu presencia, Dios. Y es probable que ahorita mismo no lo estemos sintiendo. Ahí donde estamos, es probable que no, Padre. Y eso no significa que tú no estés ahí. Yo quiero darte, Señor, porque tú puedas llevar a nuestros corazones esa esperanza real que va más allá de sentirte, Padre. Particularmente para los que quieren acercarse a ti, pero no lo sienten. Y es muy probable que no lo sientan, Padre, por estas razones que hoy veíamos. Y hay tantas más. Yo quiero orarte que a pesar de que no te sientan, puedan buscarte, puedan creer en ti, puedan acercarse a ti. Yo quiero orarte por ellos. Yo quiero orarte porque así pueda ser, Padre. Y aún para los que ya somos tus seguidores, quiero orarte que si no sentimos tu presencia por problemas que traigamos, por momentos difíciles, yo quiero orarte que podamos reflexionar también que es muy probable que tú estés buscando acercarnos a ti a través de esto que estamos pasando y aún de cómo nos estamos sintiendo.
Tú eres perfecto, tus planes también, y tú sabes cómo y por qué haces las cosas. Y a veces no lo entendemos, esa es la realidad. Gracias, Jesús, en ti tenemos ese claro ejemplo de que es seguirte fiel y hasta el final. Muchísimas gracias. Dejo todo en tus manos, Jesús, a través de ti oramos. Amén. Muchas gracias, quiero animarte a que no te pierdas el domingo próximo, porque la clase se va a tratar de quiero acercarme a Dios, pero este Dios a quien me están diciendo y que me están compartiendo no se parecen al Dios de mis tradiciones. De eso vamos a hablar la siguiente semana. No te lo pierdas. Adiós. Muchas gracias, Romeo, por la clase, y pues ahora hay que ponerlo en práctica. Y bueno, les quiero compartir los siguientes anuncios. La Santa Cena se tomará por misión o charlas, y pues el próximo miércoles tendremos nuestra reunión semanal a las 8 de la noche. También pueden seguirnos por Facebook, YouTube e Instagram. Y si te gustaría conocer más de Dios y su palabra, pregunta a la persona que te invitó. Que tengan bonita tarde y junto con sus familias.